Pero otro tema muy importante de la semana fue la asunción como presidente del Consejo de la Magistratura del ex intendente de Santa Fe durante la gobernación de Carlos Reutemann, Horacio Rosati. Tenemos una foto muy bonita del año 97, hace 25 años, donde Reutemann y Rosati tiran de una cinta en la inauguración de la defensa oeste de la ciudad. El río no la respetó y por ahí entró y produjo la peor inundación de la historia de Santa Fe, que todavía se recuerda. Bueno, Rosati es el más político de los jueces de la Corte Suprema, claramente. Y, digamos, logró esto de presidir el Consejo a fuerza de voluntad, que es una gran virtud en la actividad política. Él es autor de un tratado de Derecho Constitucional. En ese tratado, él dice que la Constitución del siglo XIX contemplaba la designación de jueces en comisión porque el receso parlamentario se extendía desde octubre hasta abril. Pero agregaba que no se justifica en la actualidad, donde en un par de horas estás desde cualquier lugar del país en la sede del Congreso. Ahora, no obstante, tanto él como Carlos Rosenkrantz aceptaron que en el siglo XXI Macri lo designara en comisión por un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, allí Miki Vainilla, que en ese momento presidía el bloque del Frente para la Victoria, se llamaba en ese momento, en el Senado, dijo, no, si lo mandan al Senado, lo aprobamos, pero si no, se lo volteamos, no lo dejamos pasar. Que es realmente notable, es para analizarlo, ¿no? Es decir, lo que le pidió es pasar por esta puerta, pues si no, no te dejo pasar. Pero te lo apruebo. Pero igual, te lo apruebo, y se lo aprobaron, y se lo aprobaron. Bueno, entre los apoyos que tuvo, estuvo el del presidente de la Iglesia Católica de esa época, José María Arancedo, porque Rosati interpretaba la Constitución en el sentido de que prohibía el aborto. Y por eso contó con ese apoyo. Bueno, en una entrevista hace un par de años, dos pares de años, de 2018, con Carlos Pañi en la señal de cable de la Nación, Rosati dijo que los jueces no podían reemplazar a los legisladores en el dictado de las leyes. Y se refería en forma específica al Consejo de la Magistratura. Escúchalo. Dice la Constitución que en la conformación del Consejo de la Magistratura deben estar integrados de modo equilibrado la política, es decir, legisladores, de oficialismo y oposición, representantes del Poder Ejecutivo, la justicia, los abogados y académicos y hombres de ciencia. Ahí hay que lograr una equiparación. Nosotros en la Convención del 94 no pusimos cuántos integrantes de cada estamento debían participar porque no llegó el consenso para eso. Cuando empezamos a discutir ese tema no hubo acuerdo. Entonces, ¿y eso hubiera sido bueno que lo hicieran? Sí, porque lo dejamos para las leyes, para el legislador, y las leyes que ha dictado el Congreso de la Nación han sido constantemente cuestionadas en su constitucionalidad por el debate en torno a si había o no equilibrio entre los distintos sectores que la acompañan. Hoy tienen ustedes en consideración nosotros un tema. Tenemos un expediente sobre el particular en donde se está planteando la inconstitucionalidad de esta composición actual. Si la Corte dijera que es inconstitucional, volveríamos a la ley anterior. Pero como hay un proyecto, como hay varios proyectos en el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano plural, que es un órgano en el que estamos representados distintas especialidades, distintas historias de vida, distintas pertenencias, identidades originarias, a nosotros nos parece importante, nos ha parecido importante dar un tiempo para que los poderes representativos, es decir, el Congreso,
pueda dirimir desde la política esto. ¿Por qué? Porque yo creo en el diálogo entre los poderes, pero es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador. El legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia la Constitución, pero no podemos reemplazar al legislador diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso. Este mismo ex intendente de Santa Fe, junto con Rosenkrantz, que entró por la misma ventana que era la Corte, y por Juan Maqueda, firmó exactamente lo contrario de lo que estaba diciendo. Declaró inconstitucionales varios artículos de la ley, que en 2006 fijó en 13 los miembros del Consejo, y convocó al Congreso a sancionar otra ley en 120 días. Yo nunca vi que un juez se le ordene al Congreso que sancione una ley en 120 días. Digo, no es una atribución constitucional de la Corte Suprema. Y si el Congreso no sancionaba esa ley en 120 días, recuperaría vigencia la ley de 1997, que fue derogada hace 15 años. Ahora, la Constitución no dice que la Corte deba integrar el Consejo, y mucho menos presidirlo, no dice que lo integre. Solo dice que deben estar representados jueces de todas las instancias, y la Corte claramente es una de las instancias. Ahora, la ministra legal del Poder Ejecutivo, Vilma Ibarra, hizo una declaración muy interesante porque dijo que entre los artículos de aquella ley que la Corte nulificó, porque no declaró nula toda la ley, sino algunos artículos. Uno de los artículos que nulificó es el que disponía que el Consejo elegirá a su presidente por mayoría de votos. Y Ibarra, con todo criterio, dijo, ¿y cómo se justifica, cómo se fundamenta que sea inconstitucional que el Consejo elija por mayoría a su presidente? Bueno, la respuesta que nadie dio, por supuesto, es que esta norma hubiera impedido que Rosati presidiera el organismo. Pero bueno, evidentemente tiene un complejo de superioridad que no le permite someterse a la opinión de sus pares. Bueno, el fallo de diciembre decía que todos los consejeros debían asumir al mismo tiempo. Pero el senador cambiante Luis Juez impugnó judicialmente la designación de Martín Doñate por la tercera minoría, que es el bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, y Germán Martínez, que preside el bloque de diputados del Frente de Todos, impugnó la designación de la diputada radical Roxana Reyes. Entonces la Corte, ¿qué hizo? Modificó su propia decisión y tomó juramento a los demás. Bueno, por vía de apelaciones, ambos casos, el de Doñate y el de Reyes, van a llegar a la Corte. Y ahí Rosati volverá a decidir lo que más le convenga. Tenemos otra nota en el cohete de hoy del cura en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, que dice cosas muy graciosas. Dice que el verbo rosatear no tiene las personas del singular. La dificultad para conjugar, porque esto es, claro. Solo Rosati puede decir yo rosateo, ¿no? Claro, Figueras no. Yo no rosateo, no puedo. No puedo hacer lo que se me canta el culo, ¿no? Exactamente. Es muy gracioso. Bueno, los bloques senatoriales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana dicen que sería un escándalo que no aceptaran a Doñate. La verdad que me cuesta creer tanta ingenuidad. Otro escándalo más, que le hace una mancha más. Pero claro, porque digo, por ejemplo, no es un escándalo que la jueza Alicia Vence, que antes fue secretaria y algo más del doctor Glock, haya sobreseído a un gerente de Mercedes-Benz procesado por la desaparición de 14 operarios. Y bueno, y un escándalo más. Total, dale que va. Bueno, el Senado esta semana va a empezar a tratar varios proyectos que aumentan el número de miembros de la Corte Suprema.
varios distintos. Como no se trata de una ley constitucional, se puede aprobar por mayoría simple. Es difícil, pero no es imposible. Ahora, una vez promulgada, la designación de los nuevos integrantes requiere los 2/3 del Senado. Y ahí se complica más. Vos tenés paridad de fuerzas en la Cámara de Diputados, paridad de fuerza en la Cámara de Senadores, paridad de fuerza en el Consejo de la Magistratura, y una situación económico-social que arde. Bueno, ¿cómo se impide una parálisis institucional? Me parece que la única forma es la búsqueda de acuerdos políticos para la integración de la Corte, ya que estamos hablando de eso, pero no solo, para cualquier otro proyecto. Y la experiencia nacional y la comparada indican que los acuerdos políticos no se negocian con los amigos. Nixon y Mao no eran amigos. Begin y Sadat tampoco. No. Los acuerdos políticos se negocian con los enemigos. Ahora, en la Argentina todos sabemos que hay solo una persona con iniciativa y capacidad para proponerlo. Lo que no está claro es quién podría ser su interlocutor en el conventillo de múltiples bloques de la oposición, donde la única realidad es la capacidad de veto. Bueno, yo creo que al alcalde porteño no le disgustaría. Ahora, si se anima, los Mauricios, las Patricias, las Lilita y los Cornejos le saltan a la yugular. Así estamos. Bueno, la semana pasada las comisiones del Senado de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda aprobaron el dictamen de la creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, mediante un tributo sobre bienes, y esto es cita textual, bienes situados y o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la presente ley y no hayan sido declarados ante la FIP. El título 3 del proyecto de ley, del cual hubo dictamen, crea la figura del colaborador, que podrá reclamar 1/3 de lo que se obtenga por los datos que suministre. Digamos, yo digo que Manuela tiene 200 pesos escondidos en Bahamas, sobre esos 200 pesos ella tiene que tributar 40, y de ¿a vos cuánto te toca? Y a mí me tocan 12. Bien. No está mal. No está mal. Pero la novedad es que hay un artículo del proyecto, que es el artículo 36, que dice que queda sin efecto cualquier acuerdo de confidencialidad entre las partes debido a la supremacía del interés público sobre el acuerdo entre privados. Está muy bien. Pero, a continuación, en el mismo artículo, contradictoriamente, dice que quedan excluidos de esta cláusula escribanos, abogados y contadores. Ahora, digo, ¿estás reduciendo el universo de una forma excesiva? Totalmente, porque si hay alguien que puede tener conocimiento de esto... Son los escribanos, los abogados y los contadores. Bueno, esto te muestra los tironeos que hay, ¿no? Digo, la resistencia que hay. Bueno, el miércoles próximo, el miércoles 27, el Senado podría tratarlo y luego remitirlo a la Cámara de Diputados. En cambio, se postergó el tratamiento del otro proyecto complementario que levanta el secreto fiscal y bancario. Ahí, digamos, hubo versiones de que esto era por presiones. Yo, por lo que pude averiguar, no fue por presiones, sino porque en los encuentros que había habido con especialistas se había hablado exclusivamente de la creación del tributo y no
del levantamiento del secreto. Y entonces decidieron que la semana que viene van a seguir teniendo reuniones para estudiar mejor el tema y recibir opiniones al respecto. Ahora, de todos modos, las cámaras patronales y la oposición política ya hicieron saber que se van a oponer, que no pasarán. Horacio Rodríguez Larreta dijo que se van a oponer a cualquier nuevo impuesto. María Eugenia Vidal dijo que ya pagamos el impuesto a las ganancias junto con otros 164 impuestos más. Y lo mismo dijeron la Sociedad Rural, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro Exportador de Cereales, la Cámara de Comercio y Servicios, la Unión Industrial, la Asociación Empresarial Argentina y el Club de Garcas Unidos. Emplean tres tipos de argumentos. Uno, que no hay ganancias excepcionales. Dos, que los impuestos son un freno de mano a la producción y a la inversión, que es lo que crea trabajo. Y tres, que ya se pagan 164 impuestos con una de las presiones impositivas más altas del mundo. Bueno, los tres argumentos son refutables, los tres. Tal como está definido, digamos, el impuesto a las rentas inesperadas solo lo pagarían quienes hubieran tenido rentas inesperadas. El que no las tuvo no lo pagaría. Entonces, si no hay ganancias inesperadas, no lo van a pagar. ¿Para qué te opones? Y dentro de los pocos datos que dio Guzmán, es que se aplicaría a quienes hubieran tenido ganancias por encima de 1.000 millones de pesos el año pasado, y que además esas ganancias fueran, ahí usó una expresión muy vaga, notoriamente superiores a las de los años anteriores. El segundo argumento de que los impuestos son un freno de mano a la producción y a la inversión no es cierto, porque otra de las cosas que dicen es que Alberto ya aumentó 21 impuestos, y es cierto. Ahora, ese leve aumento de la presión impositiva, porque vos decís 21 y decís uy, pero en realidad como presión total el aumento fue muy bajo, no impidió que crecieran la producción y la inversión, todo lo contrario. Y lo de los 164 impuestos es un cuento de hadas, no hay tal cosa. Tenemos una nota muy interesante en esta edición del Cohete de Guillermo Posada, que cuenta que el juez federal Ricardo Augusto Fierro procesó por administración fraudulenta, acusado de adquirir facturas truchas para evadir impuestos, al autor del estudio en el que se basan los que hablan de los 164 impuestos, que se llama Nadine Argañarás. La nota es muy graciosa, tiene el título Nadine por aquí, Nadine por allá. Y bueno, Argañarás enumera tanto impuestos nacionales como tasas, derechos, contribuciones, regímenes laborales, aportes y contribuciones que tienen asociada una contraprestación. Y por supuesto no se superponen, ningún actor de la economía paga todos esos rubros. ¿Cómo les gusta hacer este tipo de ensaladas a los ¿cómo es? Procaces, ¿cómo es? Los procaces. Deben mezclar por eso deuda en peso, en dólar, cualquier cosa, digo, sí. Con tal de sacar algo parecido a un titular, sí. Catástrofe, suman y claro, porque tienen la cancha a favor, inclinada a favor, porque sí. Cualquier pavada que digan es título de tapa de la trifecta. Bueno, ayer uno de los titulares, mientras estaban los tractores en la plaza, era anímese a un país con menos impuestos, como si fuera algo a lo que uno no se anima, ¿no? ¿De qué hablan? La nota de tapa de la edición del diario AR de hoy dice que la Argentina se ubica en el puesto 43 sobre un total de 181 países en materia de impuestos, es decir, y aún a nivel latinoamericano estaría cuarta detrás de Cuba, Brasil y Uruguay. Bueno, hay un estudio conjunto que hizo el Centro de Economía Política CEPA y la Fundación Alemana Friedrich Ebert. Friedrich Ebert fue un dirigente socialdemócrata muy importante
la preguerra, y su nombre lo lleva a la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán actual, ¿no? Donde ahí muestran que de todos los que menciona Nadine, solo un tercio son impuestos, el resto no son impuestos. Son tasas, derechos, contribuciones, regímenes laborales, aportes y contribuciones. Y de los impuestos, 9 de cada 10 pesos recaudados corresponde a 5 impuestos. De modo que los 159 restantes del listado son insignificantes. Ujú. Los que importan son el IVA, ganancias, débitos y créditos, es decir, el cheque, combustibles y recursos aduaneros, que son los derechos de exportación. Y ellos publican el detalle, digamos. El IVA aporta el 36,7%. Ese es el impuesto menos equitativo que hay, porque... Exacto, lo paga el Ujú. más pobre de los pobres, paga IVA igual que el más rico de los ricos. Exactamente, y la misma cantidad. Ujú. La misma cantidad. Bueno, ganancias, que es progresivo, 26%. Comercio exterior, 15%. El cheque, 8%. Combustibles, 4%. Y bienes personales, 3%. Bueno, este barullo con el número de disposiciones oculta que la presión impositiva en la Argentina es menor. Vos nombraste a Cuba, A Brasil y Uruguay. Brasil y Uruguay. Y del promedio de la OCDE también, de la Organización Internacional de que Argentina forma parte, y de la cual se negó a votar la expulsión de Rusia. Ahora, el dato clave no es cuántos impuestos hay, sino qué tipo de impuestos son. Pueden ser progresivos, como es ganancias o bienes personales, o pueden ser regresivos, como el IVA. Ujú. Bueno, ese estudio que estoy citando sostiene que en los países de Europa, entre 2008 y 2019, el 55% de la recaudación provino de impuestos progresivos, y en América del Sur no llegó al 40%. En la Argentina, los impuestos a los que más tienen o más ganan en 2019 solo explicaban el 38,8% de la recaudación total. Y esto es menos que Uruguay, Chile, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia y Dinamarca. Bueno, las decisiones de Alberto en estos 2 años ha atenuado levemente esta regresividad, porque los progresivos pasaron del 38,8 al 41% en 2020, revirtiendo, digamos, la mayor regresividad del cuatrienio de Macri. Nadine contestó rápidamente, muy rápidamente. El informe de CEPA fue del viernes y Nadine contestó el sábado. Muy apurado. Dijo que su informe es del 2020, no del 2022, y que él distingue entre impuestos, tasas y contribuciones. Nosotros lo publicamos en el informe completo en el cohete para el que quiera verlo, y que él no es responsable de las interpretaciones que se han hecho de su trabajo. ¿De quién son las interpretaciones? Él no lo dice. Te lo digo yo, de la oposición política, de la trifecta mediática y de las cámaras patronales. Y él no lo dice porque son sus clientes. Bueno, mientras todo esto ocurría en Ciudad Gótica, Martín Guzmán estaba en Washington. En una gestión absolutamente misteriosa, porque no hay ninguna transparencia informativa. Ninguna. Ahí él se entrevistó con Ilan Goldfein, que es un banquero israelo-brasileño, que es el responsable del Fondo para Sudamérica, y con Kristalina Georgieva. Ahora,
Guzmán no revela cada paso de las negociaciones, ni siquiera al presidente, porque dice que teme las filtraciones a la prensa. Mirá. Bueno, Goldfein sucedió en ese cargo, así como él es israelo-brasileño, al mexicano argentino Alejandro Werner. Werner nació en la Argentina, pero el padre se fue al exilio en México y él se crió ahí. Werner fue el responsable, junto con Christine Lagarde, del préstamo de 57.000 millones de dólares a Argentina. Bueno, en estos días Werner dijo que el acuerdo que Guzmán negoció con el fondo no es el plan económico del gobierno. Es decir, todo lo contrario de lo que dijo Guzmán, como vimos la semana pasada. Es decir, Guzmán dijo que el 25 de marzo el Congreso había aprobado el plan económico del gobierno y dijo que todos los funcionarios debían alinearse. En realidad, ese día el fondo aprobó el acuerdo de facilidades extendidas, que Werner sincera que no es el plan económico del gobierno. Y la oposición argentina también niega que sea niega que el Congreso haya aprobado ese plan. Bueno, Werner fue muy elogioso con Guzmán, pero crítico con el gobierno. Dice, el ministro fue efectivo en lo suyo, siguió órdenes. Lástima que no le preguntaron de quién, porque no lo dice. Siguió órdenes. Y agregó que Guzmán es una contraparte que el Fondo Monetario respeta. Ahora, dice que el gobierno es de un populismo que atrasa medio siglo y que no tiene convicción para implementar lo firmado. Textual de Werner. ¿Cómo van a bajar la inflación? No se sabe. Toman medidas aisladas, nada más. El presidente del Banco Central y el ministro de Economía están ausentes en la explicación de cómo van a dejar de subir los precios. Bueno, que lo diga un capitoste del fondo no quiere decir que no sea cierto. Y tiene razón, el gobierno se anota en el casillero que los encuestadores consideran de no sabe, no contesta, ¿no? Y Goldfein piensa lo mismo que Werner.